Buenos Aires, 1960. Un hombre de mediana edad baja del autobús, cargando un portafolio de cuero desgastado, cabello grisáceo, anteojos sencillos, ropa modesta. Para cualquier persona que pasara junto a él en la calle, era solo otro trabajador común regresando a casa después de un día de trabajo en la fábrica Mercedes-Benz. Pero este hombre no era quien aparentaba ser. Bajo la identidad falsa de Ricardo Clement, se escondía Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto. Durante 15 años, había vivido una vida aparentemente normal en Argentina, construyendo una familia, trabajando en empleos comunes, frecuentando asados de domingo. ¿Cómo es posible que alguien responsable por la muerte de millones de personas simplemente desaparezca? ¿Cómo es que hombres que un día comandaron la máquina de exterminio más eficiente de la historia lograron transformarse en vecinos comunes, abuelos cariñosos, trabajadores anónimos? Esta es la historia perturbadora de cómo los oficiales de las SS, la élite del terror nazi, intentaron borrar su pasado y reconstruir sus vidas después de 1945. Algunos fueron capturados y juzgados, otros huyeron hacia los rincones más remotos del mundo, y muchos simplemente regresaron a casa, como si nada hubiera pasado. Pero, ¿dónde están hoy? ¿Y cómo la justicia finalmente los alcanzó o no? Si te quedaste impactado con esta realidad de nazis viviendo como vecinos comunes, dale like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando. Activa las notificaciones para no perderte el resto de esta investigación perturbadora. Para entender lo que pasó con estos hombres después de la guerra, necesitamos primero comprender quiénes eran y qué hicieron. La Schutzstaffel, o SS, no era solo otra unidad militar más, era mucho más que eso. Imagina una organización que combinaba policía secreta, ejército de élite y grupo ideológico fanático, todo en uno solo. Creada inicialmente en 1925 como guardia personal de Hitler, las SS crecieron hasta convertirse en un estado dentro del estado nazi. En 1945 tenía más de 1 millón de miembros. Pero no todos en las SS eran iguales. Había una jerarquía rígida, y en la cima estaban los oficiales. Hombres que no solo seguían órdenes, sino que las creaban. No eran soldados comunes de la Wehrmacht, el ejército alemán tradicional. Eran la élite ideológica del régimen. Heinrich Himmler, el líder de las SS, dejó esto muy claro en un discurso de 1943. Tuvimos la valentía moral de destruir a este pueblo que quería destruirnos, pero permanecimos decentes. Esta es una página gloriosa de nuestra historia. Seamos claros sobre lo que esto significaba en la práctica. Los oficiales de las SS no solo administraban campos de concentración, diseñaban sistemas de exterminio, no solo arrestaban personas, decidían quién viviría o moriría. No eran engranes ciegos en la máquina, eran los ingenieros de la máquina. Toma a Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. En su propio testimonio, admitió haber supervisado la muerte de 2,5 millones de personas. O considera a Reinhard Heydrich, arquitecto de la solución final, quien organizó metódicamente el genocidio de 6 millones de judíos europeos. Estos no eran hombres enloquecidos por pasiones violentas. Muchos eran educados, cultos, padres de familia. Adolf Eichmann, por ejemplo, era contador. Tenía una memoria excepcional para detalles burocráticos. Su especialidad, organizar la logística del Holocausto con la eficiencia de quien planea horarios de tren. El historiador Christopher Browning, en sus estudios sobre los perpetradores del Holocausto, descubrió algo perturbador. Muchos de estos oficiales eran hombres comunes que se transformaron en asesinos en masa no por sadismo, sino por conformismo, carrera y presión social. Esta es la realidad asombrosamente banal del mal. Personas que planeaban genocidio durante el día y regresaban a casa para cenar con la familia en la noche, que escuchaban música clásica mientras firmaban órdenes de deportación, que tomaban fotos familiares en los mismos lugares donde coordinaban atrocidades. Pero entonces llegó mayo de 1945. El Reich, que debía durar 1000 años, se desplomó en 12, y estos hombres, arquitectos del horror, de repente necesitaron responder por sus crímenes, o al menos algunos de ellos. El destino después de 1945. La cacería comienza.
Cuando las tropas aliadas marcharon por las ruinas del Reich, cargaban listas con miles de nombres. En la cima estaban los oficiales de las SS, los hombres más buscados de Europa. El plan era simple: capturar, juzgar, castigar. La realidad fue mucho más complicada. En los primeros meses después de la guerra, el caos era total. Millones de refugiados vagaban por Europa. Los documentos habían sido destruidos. Las identidades eran fluidas. Para un oficial de las SS, lo suficientemente astuto para descartar su uniforme e inventar una nueva historia, desaparecer no era solo posible, era sorprendentemente fácil. Muchos simplemente mintieron. Se presentaron como soldados comunes de la Wehrmacht, inventaron nuevas biografías. Algunos hasta fingían ser víctimas de los nazis, refugiados, prisioneros de guerra, perseguidos políticos. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, simplemente se evaporó. Nunca fue encontrado. Martin Bormann, brazo derecho de Hitler, desapareció en las ruinas de Berlín. Klaus Barbie logró hacerse pasar por refugiado francés y fue incluso ayudado por los estadounidenses. Lo que facilitaba estas fugas era la propia escala del caos. Con toda la infraestructura europea destruida, verificar historias personales era casi imposible. Un oficial de las SS podía simplemente decir que venía de una ciudad bombardeada donde todos los registros fueron destruidos. ¿Quién podría verificar? Además, había un problema práctico. Los aliados necesitaban la ayuda de alemanes para administrar los territorios ocupados, y muchos de los alemanes con experiencia administrativa habían servido de alguna forma al régimen nazi. Esto creaba un dilema moral que muchas veces fue resuelto haciendo vista gorda al pasado. Pero los aliados estaban determinados a encontrar a los grandes criminales, descartar uniforme e inventar nueva vida. ¿Será que hoy sería tan fácil desaparecer? Comenta ahí tu opinión. Nuremberg, justicia en escena. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, el mundo asistió al mayor juicio de la historia en el Palacio de Justicia de Nuremberg. Por primera vez, líderes de una nación serían juzgados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. En el banquillo de los acusados, 24 de los más altos oficiales nazis. Entre ellos, varios líderes de las SS. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Policía de Seguridad. Hans Frank, gobernador general de Polonia ocupada. Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer. Lo que hizo especial a Nuremberg no fue solo la escala, sino la metodología. Los aliados no dependieron solo de testimonios, tenían documentos, montañas de documentos. Los nazis, en su obsesión burocrática, habían documentado meticulosamente sus propios crímenes. Cartas, memorandos, reportes, fotografías, películas, todo fue preservado con eficiencia alemana típica. Cuando Eichmann organizaba el transporte de judíos hacia los campos de exterminio, mantenía registros detallados. Cuando Höss comandaba Auschwitz, escribía reportes regulares sobre productividad. Resultado: 12 condenas a muerte, 7 prisiones largas, 3 absoluciones. Hermann Göring se suicidó en la prisión antes de la ejecución. Otros 10 fueron ahorcados el 16 de octubre de 1946. Entre ellos, Kaltenbrunner, Frank y Streicher. Pero Nuremberg fue solo el comienzo. Siguieron 12 juicios menores, enfocados específicamente en grupos como médicos, jueces, industriales y, crucialmente, oficiales de las SS. En el juicio de los Einsatzgruppen, 24 líderes de los escuadrones de exterminio móviles fueron juzgados. Estos hombres habían comandado las unidades que siguieron al ejército alemán en la invasión de la Unión Soviética, asesinando sistemáticamente a judíos, gitanos y oficiales comunistas. El testimonio fue devastador. Otto Ollendorf, líder del Einsatzgruppe D, admitió fríamente haber supervisado la muerte de 90.000 personas. Cuando le preguntaron cómo se sentía al respecto, respondió que estaba cumpliendo su deber hacia Alemania. En total, entre 1945 y 1949, tribunales militares aliados juzgaron cerca de 5.000 sospechosos de crímenes de guerra. Cerca de 800 fueron ejecutados, miles fueron encarcelados. Parecía que se estaba haciendo justicia, pero esa fue solo la primera ola. 800 nazis ejecutados en Nuremberg,
¿Suficiente o poco? Deja en los comentarios lo que piensas. Los que escaparon. Mientras los reflectores del mundo estaban dirigidos hacia Nuremberg, algo más estaba pasando en las sombras. Una operación masiva y silenciosa, la huida de los nazis. No hablamos aquí de algunos individuos aislados. Hablamos de una red organizada, sistemática, que ayudó a miles de exoficiales de las SS a desaparecer de Europa y rehacer sus vidas en otros continentes. Las famosas Ratlines, líneas de rata. La ruta más famosa comenzaba en Alemania o Austria, pasaba por monasterios católicos en Italia y terminaba en los puertos de Génova o Roma. De ahí barcos partían hacia América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. ¿Pero quién organizaba esto? La respuesta es perturbadora. Una combinación de simpatizantes nazis, organizaciones católicas bien intencionadas pero ingenuas, e incluso agencias de inteligencia occidentales que veían a ex-nazis como potenciales aliados en la nueva Guerra Fría contra la Unión Soviética. El obispo católico Alois Udall, por ejemplo, creía estar ayudando a refugiados anticomunistas. Proporcionaba documentos y pasaje para muchos ex-nazis, genuinamente creyendo que estaba salvando personas perseguidas por el comunismo. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional, sin saberlo, emitieron documentos de viaje para criminales de guerra, usando identidades falsas. El caos de la posguerra hizo casi imposible la verificación de identidades, pero tal vez lo más impactante sea la participación de agencias de inteligencia occidentales. La CIA y la inteligencia británica reclutaron activamente a exoficiales de las SS que tenían conocimiento sobre la Unión Soviética o experiencia en operaciones de inteligencia. Klaus Barbie, por ejemplo, fue reclutado por la inteligencia estadounidense en 1947. Sabían exactamente quién era y lo que había hecho, pero consideraban su conocimiento sobre organizaciones comunistas en Francia más valioso que la justicia. La Argentina de Juan Perón se convirtió en el destino favorito. Perón no solo toleraba a ex-nazis, los reclutaba activamente. Necesitaba técnicos, ingenieros, científicos para modernizar el país. Su pasado, irrelevante. El propio gobierno argentino organizó operaciones para atraer ex-nazis. Había oficinas en Roma y Madrid dedicadas exclusivamente a esto. Ofrecían empleos, ciudadanía y protección contra extradición. Resultado, se estima que entre 5.000 y 10.000 ex-nazis se establecieron en América del Sur en las 2 décadas después de la guerra. Iglesia ayudando a nazis a huir. Perdón cristiano o complicidad. ¿Cuál es tu opinión en los comentarios? Vidas dobles. Y así comenzó una de las experiencias sociales más surrealistas de la historia moderna. Exoficiales de las SS viviendo como ciudadanos comunes en países distantes. Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, fue responsable por la deportación de cientos de niños judíos y por la tortura de miles de miembros de la resistencia francesa. En 1951, estaba viviendo tranquilamente en Bolivia como Klaus Altmann, consultor de seguridad del gobierno boliviano. Barbie se casó con una alemana que también había emigrado, tuvo hijos, se volvió respetado en la comunidad alemana de La Paz, hablaba español fluidamente, frecuentaba eventos sociales, hasta ayudó a organizar el club alemán local. Sus vecinos lo veían como un alemán educado que había huido de la Europa devastada por la guerra. Nadie sospechaba que el hombre cordial que saludaba en la panadería había torturado personalmente a cientos de personas. Joseph Mengele, el médico que realizó experimentos horribles en prisioneros de Auschwitz, pasó décadas en Brasil. Primero se estableció en Sao Paulo, después en una hacienda en el interior. Nadaba en la playa de Bertioga, frecuentaba cafés en el centro de la ciudad, hasta tuvo una relación seria con una mujer local. Mengele trabajaba como representante de ventas de equipos médicos. Irónicamente, el hombre que había deshumanizado pacientes en Auschwitz ahora vendía instrumentos para curar personas. Sus colegas de trabajo lo conocían como un alemán meticuloso y educado. Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas, vivió tranquilamente en Brasil por años. Trabajaba en Volkswagen en São Bernardo do Campo, creó una familia, era considerado un empleado ejemplar. Lo que más impresiona en estos casos no es solo que lograron escapar, sino cómo se adaptaron. Aprendieron portugués, español,
Construyeron nuevas relaciones. Algunos hasta se casaron nuevamente y tuvieron hijos que crecieron sin saber quién era realmente su padre. Gustav Wagner, vicecomandante de Sobibor, tuvo una hacienda en el interior de Sao Paulo. Criaba ganado, sembraba café. Era respetado por los vecinos como un agricultor trabajador y honesto. Nadie imaginaba que el hombre que conversaba sobre el precio del ganado había supervisado la muerte de 200.000 personas. Imagina la tensión psicológica. Despertar todos los días sabiendo que tu vida entera es una mentira, que en cualquier momento una llamada a la puerta puede acabar con todo. Algunos se quebraron bajo esa presión. Walter Rauff, inventor de los camiones de gas usados para asesinar judíos, se volvió alcohólico en Chile. Vivía en constante paranoia, siempre mirando por encima del hombro. Otros parecían tener una capacidad asombrosa de compartimentalización. Creaban personalidades completamente nuevas y simplemente seguían adelante. Reinhard Kops, exoficial de las SS, se volvió profesor de música en Argentina. Sus alumnos lo adoraban. Daba clases de piano a niños judíos argentinos sin que supieran que su profesor había participado en el asesinato de niños judíos en Europa. La capacidad humana de reinventarse es verdaderamente extraordinaria. Estos hombres no solo cambiaron de nombre y país, parecían genuinamente transformarse en personas diferentes. Hablaban nuevos idiomas, adoptaban nuevas costumbres, creaban nuevas memorias. Pero por debajo de la nueva identidad, el pasado permanecía. Algunos mantenían contacto secreto entre sí. Otros coleccionaban recortes de periódico sobre juicios de nazis, obsesionados con saber si aún estaban siendo buscados. Tu vecino amigable puede ser un ex-nazi. ¿Podrías convivir sabiendo eso? Comenta tu reacción. Tacos. La cacería se intensifica, pero no todos olvidaron. Mientras ex-nazis construían nuevas vidas, sobrevivientes del Holocausto dedicaban las suyas a garantizar que los crímenes no quedaran impunes. Simon Wiesenthal se convirtió en el más famoso cazador de nazis. Basado en Viena, compilaba expedientes, seguía pistas, presionaba gobiernos. Su filosofía era simple: la justicia, no la venganza. Wiesenthal sobrevivió a 12 campos de concentración diferentes. Perdió 89 miembros de su familia en el Holocausto. Después de la guerra, podría haber emigrado a Israel o América e intentado reconstruir su vida. En lugar de eso, se dedicó a rastrear criminales de guerra. Transformó la búsqueda de ex-nazis en una ciencia. Analizaba fotografías antiguas, comparaba documentos, entrevistaba testigos, creaba mapas detallados mostrando dónde ex-nazis podrían estar escondidos. Wiesenthal estableció una red internacional de información. Trabajaba con sobrevivientes esparcidos por el mundo, investigadores particulares, hasta ex-nazis arrepentidos que proporcionaban información sobre antiguos colegas. Su método era meticuloso. Para cada sospechoso, creaba un expediente completo: fotografías de varias edades, descripciones físicas detalladas, información sobre familia, posibles destinos. Estudiaba patrones, donde ex-nazis de determinadas regiones tendían a huir, qué nombres falsos preferían usar, y esta persistencia comenzó a dar resultados. En 1960 vino el caso que cambiaría todo: Adolf Eichmann. Eichmann había sido responsable por la logística del Holocausto. Organizó los trenes que llevaron millones de judíos a los campos de exterminio. Planeó deportaciones, coordinó asesinatos en masa, todo con la eficiencia de un contador organizando reportes. Después de la guerra, logró huir a Argentina, donde vivía bajo el nombre de Ricardo Clement. Trabajaba en Mercedes-Benz. Tenía una casa modesta en los suburbios de Buenos Aires. Creó una familia. Pero Wiesenthal nunca dejó de buscarlo. Y en 1957 recibió una pista. Un sobreviviente del Holocausto que vivía en Argentina reconoció a Eichmann en un autobús. La información llegó al Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Montaron una operación secreta para secuestrar a Eichmann y llevarlo a Israel para juicio. El 11 de mayo de 1960, agentes del Mossad interceptaron a Eichmann cuando regresaba del trabajo. Lo secuestraron, lo mantuvieron escondido por días. Después, lo contrabandearon a Israel en un vuelo secreto. El mundo quedó impactado.
Por primera vez, un criminal de guerra nazi había sido capturado en territorio extranjero y llevado a juicio 15 años después del fin de la guerra. La captura de Eichmann fue un parteaguas. Probó que incluso décadas después, incluso en países distantes, los criminales de guerra nazis podían ser encontrados y llevados a la justicia. El juicio de Eichmann en Jerusalén, transmitido mundialmente, reavivó el interés global en la búsqueda de ex-nazis. De repente, aquellos que pensaban estar seguros se dieron cuenta de que el pasado aún podía alcanzarlos. Eichmann no negó los hechos, pero alegó que estaba solo, siguiendo órdenes. Su defensa era que él era un funcionario burocrático, no un ideólogo fanático. Solo cumplía instrucciones superiores. El tribunal rechazó esa defensa. Eichmann fue condenado a muerte y ejecutado en 1962. Sus últimas palabras fueron: «Larga vida a Alemania, larga vida a Argentina, larga vida a Austria». Estos son los países con los que más me identifiqué. El caso Eichmann inspiró una nueva generación de cazadores de nazis. Otros casos siguieron. Franz Stangl fue capturado en Brasil en 1967 y extraditado a Alemania. Gustav Wagner fue encontrado en 1978, también en Brasil, pero murió antes de la extradición. Klaus Barbie fue descubierto en Bolivia en 1983 y extraditado a Francia. Cada captura seguía un patrón similar: años de investigación paciente, una pista casual, una operación cuidadosamente planeada, y siempre la misma sorpresa de la comunidad local: ¿cómo ese vecino respetable podía ser un criminal de guerra? 50 años cazando nazis. ¿Justicia u obsesión? Deja tu opinión en los comentarios. Barari Kama, los que se quedaron. Pero no todos los exoficiales de las SS huyeron a América del Sur. Muchos simplemente se quedaron. Y lo que pasó con ellos es tal vez aún más perturbador. En la Alemania occidental de la posguerra había un problema práctico. El país necesitaba ser reconstruido, y eso requería personas con experiencia administrativa. ¿Dónde encontrar esas personas? Entre los mismos alemanes que habían servido al régimen anterior. El resultado fue una desnazificación muchas veces superficial. Exoficiales de las SS eran investigados por comisiones, llenaban formularios declarando sus actividades durante la guerra, pasaban por un proceso burocrático y muchos simplemente regresaban a sus empleos. Casos documentados muestran exoficiales de las SS trabajando como jueces en tribunales alemanes, policías, funcionarios públicos, profesores universitarios, médicos en hospitales públicos. Hans Globke, coautor de los comentarios legales a las leyes de Nuremberg que privaron a los judíos de ciudadanía, se convirtió en jefe de gabinete del canciller Konrad Adenauer. Theodor Oberländer, exoficial de las SS involucrado en masacres en Polonia, se convirtió en ministro federal para refugiados. Un estudio de 2016 reveló que en los años 1950 y 1960, cerca del 77% de los fiscales y jueces de Alemania Occidental eran exmiembros del partido nazi. Muchos de ellos habían servido en las SS. Esta continuidad personal entre el régimen nazi y la democracia alemana de la posguerra es uno de los aspectos más controversiales de la reconstrucción alemana. ¿Cómo era posible que hombres que un día aplicaban las leyes raciales de Nuremberg ahora aplicaran la ley democrática? La respuesta está en la compleja mezcla de pragmatismo, guerra fría y, sí, una cierta amnesia colectiva conveniente. El enfoque estaba en reconstruir, en convertirse en un aliado confiable de Occidente contra el comunismo. Cuestionar demasiado el pasado de cada funcionario sería inconveniente. Además, había el problema de la escala. Millones de alemanes habían apoyado o servido al régimen nazi de alguna forma. Excluir a todos ellos de la vida pública haría imposible la reconstrucción del país. Así, se desarrolló una cultura de silencio. Exoficiales de las SS retomaban sus carreras, creaban familias, participaban de la vida cívica. Sus pasados eran conocidos, pero no discutidos. Era como si hubiera un acuerdo tácito. No preguntamos, ustedes no cuentan. Algunos hasta prosperaron. Werner von Braun, exoficial de las SS que usó trabajo esclavo para construir cohetes UF-2, se convirtió en héroe del programa espacial estadounidense.
Kurt Waldheim, ex oficial de la Wehrmacht involucrado en crímenes de guerra, se convirtió en secretario general de las Naciones Unidas. Esta amnesia conveniente tuvo un precio. Significó que muchos criminales escaparon completamente de la justicia. Más importante, significó que la sociedad alemana tardó décadas en confrontar genuinamente su pasado, pero esta amnesia conveniente no duraría para siempre. Ex-nazis volviéndose jueces y policías en la Alemania de la posguerra. Comparte este video para mostrar cómo la historia puede ser más compleja de lo que parece. Muna, el presente y la memoria. La tercera ola de justicia. En las décadas de 1970 y 1980, algo cambió en la conciencia global sobre el Holocausto. Una nueva generación creció escuchando las historias de los sobrevivientes. Documentales, películas y libros trajeron nueva atención a los crímenes nazis. La serie de televisión Holocausto de 1978 fue vista por 120 millones de estadounidenses. La película La lista de Schindler de 1993 trajo el Holocausto a una nueva generación. Museos de memoria fueron construidos en Washington, Los Ángeles y otras ciudades alrededor del mundo. Y con esa conciencia vino una nueva demanda por justicia. Alemania, ahora una democracia consolidada y próspera, comenzó a reabrir casos antiguos con nuevo vigor. Otros países hicieron lo mismo. De repente, hombres que pensaban que sus secretos estaban enterrados para siempre, se vieron nuevamente en el banquillo de los acusados. En 1979, Alemania abolió el Estatuto de Limitaciones para Asesinato. Esto significaba que crímenes de guerra nazis podían ser procesados independientemente de cuánto tiempo había pasado. Nuevos juicios comenzaron. John Demjanjuk, guardia de campo de concentración, fue extraditado de Estados Unidos a Israel en 1985. Erich Priebke, oficial de las SS responsable por la masacre de las fosas ardeatinas en Roma, fue juzgado en Italia en 1994. Estos juicios tardíos levantaron cuestiones complejas. ¿Tiene sentido juzgar hombres de 80, 90 años por crímenes cometidos décadas antes? ¿Siguen siendo las mismas personas? ¿La justicia tiene fecha de caducidad? Los tribunales respondieron consistentemente: sí, tiene sentido. Crímenes contra la humanidad no prescriben. La edad avanzada puede ser considerada en la sentencia, pero no elimina la responsabilidad criminal. Numara Mira, Los últimos cazadores. Efraim Surov, director del centro Simon Wiesenthal, se convirtió en conocido como el último cazador de nazis. Incluso en la década de 2010, aún perseguía exoficiales de las SS nonagenarios. Surov nació en Brooklyn en 1948, hijo de sobrevivientes del Holocausto. Creció escuchando historias sobre la guerra, sobre familiares que nunca conoció porque fueron asesinados. En 1978, se mudó a Israel y comenzó a trabajar con Simon Wiesenthal. Su operación Last Chance, última oportunidad, ofrecía recompensas de hasta 25.000 euros por información sobre criminales de guerra nazis aún vivos. La premisa era simple: aunque quede poco tiempo, la justicia debe hacerse. Surov viajaba constantemente. Polonia, Lituania, Letonia, Ucrania, países donde muchos criminales de guerra aún vivían o habían vivido recientemente. Daba conferencias, se reunía con autoridades locales, presionaba por investigaciones. Su trabajo generó controversia. Los críticos argumentaban que era cruel perseguir hombres centenarios por crímenes cometidos en la juventud. Surov respondía: cuando cometieron esos crímenes no preguntaron la edad de sus víctimas, pero ¿quién aún estaba vivo? En 2020, Surov estimaba que quedaban tal vez algunas decenas de exoficiales de las SS aún vivos, todos con más de 95 años. La matemática es simple. Alguien que tenía 25 años en 1945 tendría más de 100 años hoy. Wakura. Los últimos juicios. Los años 2010 vieron una serie de juicios que muchos pensaron que nunca sucederían. Alemania, finalmente, decidió procesar a todos los exoficiales de las SS que pudiera encontrar, independientemente de la edad. En 2011, John Demjanjuk fue juzgado nuevamente, esta vez en Alemania. A los 91 años, fue acusado de complicidad en el asesinato de 28.060 judíos en el campo de exterminio de Sobibor. El juicio estableció un precedente importante.
No era necesario probar que un acusado había cometido asesinatos específicos. Bastaba probar que había servido en un campo de exterminio. Demjanjuk fue condenado, pero murió antes de poder apelar. Su defensa, que era una víctima, un prisionero de guerra forzado a trabajar para los nazis, no fue aceptada por el tribunal. En 2015, vino el caso más simbólico. Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz. A los 93 años, fue juzgado en Lüneburg, Alemania. Gröning no negó su papel. Clasificaba y contaba el dinero robado de los judíos muertos en Auschwitz. Lo que hizo especial este caso fue la actitud de Gröning. A diferencia de otros acusados, no negó los crímenes. Por el contrario, habló abiertamente sobre ellos. Dijo que quería que los jóvenes alemanes supieran la verdad sobre lo que pasó, pero mantuvo su defensa. Era solo una pequeña pieza en la máquina de exterminio. No tomaba decisiones importantes, solo seguía órdenes. El tribunal no aceptó esa defensa. La decisión estableció un precedente importante. Incluso las pequeñas piezas son criminalmente responsables por el funcionamiento de la máquina de muerte. Gröning fue condenado a 4 años de prisión, pero murió antes de comenzar a cumplir la sentencia. En 2016, Reinhold Hanning, exguardia de Auschwitz, fue juzgado a los 94 años. En su declaración final, dijo algo que resonó alrededor del mundo. Pido perdón. Lamento todo lo que pasó. Lamento haber estado ahí. Fueron palabras que muchos sobrevivientes esperaron décadas para escuchar, pero para otros llegaron demasiado tarde. Friedrich Karl Berger fue deportado de Estados Unidos a Alemania en 2021. A los 95 años, había servido como guardia en el campo de concentración de Neuengamme. Vivió tranquilamente en Tennessee por décadas antes de ser descubierto. Paratow, la larga sombra. Hoy, la búsqueda de exoficiales de las SS vivos es casi imposible, pero eso no significa que el capítulo esté cerrado. Por el contrario, nuevos archivos continúan siendo descubiertos. Nuevos documentos salen a la luz. Nuevas evidencias surgen. En 2019, archivos de la CIA fueron desclasificados, revelando que la agencia estadounidense había empleado al menos 1000 ex-nazis durante la Guerra Fría. Algunos eran exoficiales de las SS. La revelación incluía detalles sobre operaciones secretas donde ex-nazis trabajaban como espías en Europa Oriental, especialistas en guerra psicológica, consultores sobre tácticas soviéticas. Esta revelación fue impactante, pero no sorprendente. Durante décadas, rumores circularon sobre ex-nazis trabajando para gobiernos occidentales como especialistas en inteligencia antisoviética. Klaus Barbie, por ejemplo, trabajó para la CIA por años antes de huir a Bolivia. Reinhard Gehlen, ex general de la inteligencia alemana en el Frente Oriental, se convirtió en jefe del Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental con apoyo estadounidense. La lógica de la Guerra Fría era simple. El conocimiento que estos hombres tenían sobre la Unión Soviética y el comunismo era considerado más valioso que la justicia por los crímenes pasados. Tolstoy-Sirnos, los hijos y nietos. Una de las dimensiones más complejas de esta historia son los descendientes de los exoficiales de las SS, hijos y nietos que crecieron sin saber la verdadera identidad de sus padres y abuelos. Casos documentados muestran familias enteras devastadas cuando descubrieron la verdad. En 2013, la familia de Jackie Upallich, un exguardia de campo de concentración que vivió tranquilamente en Queens, Nueva York, por décadas, descubrió su pasado cuando fue deportado a Alemania a los 95 años. Sus hijos y nietos crecieron conociéndolo como un inmigrante ucraniano trabajador que había huido de la opresión soviética. De repente, descubrieron que el abuelo cariñoso había participado en el asesinato de miles de judíos. Rainer Höss, nieto de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, pasó años tratando de entender cómo su abuelo podía ser simultáneamente un padre amoroso y un asesino en masa. Se convirtió en educador sobre el Holocausto, dedicando su vida a enseñar sobre los crímenes del abuelo. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, se esterilizó para garantizar que nunca tendría hijos y que el nombre Göring moriría con ella. Dijo, no quiero que niños carguen esa carga. Algunos hijos de ex-nazis se convirtieron en activistas de los derechos humanos, como si trataran de compensar los crímenes de los padres. Otros simplemente desaparecieron
incapaces de lidiar con el peso de la historia familiar. Niklas Frank, hijo de Hans Frank, gobernador general de Polonia nazi, pasó décadas denunciando públicamente los crímenes del padre. Escribió libros, dio conferencias, siempre cargando una foto del padre siendo ahorcado en Nuremberg. El descubrimiento tardío de la verdad creaba dilemas morales complejos. ¿Cómo debe reaccionar una persona al descubrir que su padre o abuelo era un criminal de guerra? ¿Debe negar, aceptar, tratar de compensar? La memoria digital. Hoy, la búsqueda de exnazis es menos sobre encontrar personas vivas y más sobre preservar la memoria histórica. Organizaciones como el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos digitalizaron millones de documentos. Inteligencia artificial es usada para analizar fotografías antiguas, comparar rostros, identificar personas en imágenes de archivo. La tecnología que no existía en los años 1940 ahora ayuda a desentrañar crímenes de esa época. En 2021, investigadores usaron IA para identificar exguardias de las SS en fotografías de Auschwitz tomadas 80 años antes. Algunos de esos hombres nunca habían sido identificados. Incluso muertos, sus crímenes finalmente tenían nombre y rostro. El proyecto Arolsen Archives en Alemania digitalizó más de 30 millones de documentos sobre persecución nazi. Cualquier persona puede buscar en línea por parientes que fueron víctimas o perpetradores. Esta democratización de la información histórica tuvo efectos inesperados. Familias descubrieron parientes que no sabían que existían. Otras descubrieron secretos sombríos que preferían no conocer. Casos recientes. Incluso en los años 2020, nuevos casos aún surgen ocasionalmente. En 2020, Friedrich Karl Berger fue deportado de Estados Unidos a los 95 años. Había trabajado como guardia en el campo de concentración de Neuengamme. Vivió tranquilamente en Tennessee por décadas, hasta que investigadores descubrieron su identidad verdadera. En 2021, autoridades alemanas emitieron orden de arresto contra Friedrich Karl B., de 100 años, exguardia de Sachsenhausen. Incluso centenario, aún enfrentaría juicio si fuera considerado mentalmente capaz. Estos casos levantan cuestiones sobre los límites de la justicia. ¿Tiene sentido procesar a alguien de 100 años? ¿Cuál es el propósito? ¿Castigo? ¿Disuasión? ¿Reconocimiento histórico? Las autoridades alemanas argumentan que la edad no elimina la responsabilidad criminal. Cada juicio, incluso que sea simbólico, reafirma que crímenes contra la humanidad no prescriben. Esto es el fin de una era. La realidad matemática es inevitable. La era de los juicios de criminales de guerra nazis está llegando al fin. Los últimos posibles acusados tienen más de 95 años. En pocos años, no habrá más nadie vivo para juzgar. Efraim Surov, el último gran cazador de nazis, reconoce esto. Estamos en la recta final, dijo en 2020. Tal vez tengamos 5 años más, pero Surov argumenta que eso no hace el trabajo menos importante. Cada caso cerrado, cada verdad revelada, cada responsabilización hecha contribuye al registro histórico. En 2022, a los 98 años, murió Oskar Gröning, el último exoficial de las SS de alto perfil en ser juzgado. Su muerte marcó simbólicamente el fin de una era. Merija. Conclusiones. La historia de los exoficiales de las SS después del Holocausto nos enseña varias cosas sobre la naturaleza humana, la justicia y la memoria colectiva. Primera lección. La capacidad humana de reinventarse es tanto admirable como aterrorizante. Vimos hombres que orquestaron genocidio, transformarse en vecinos amigables, abuelos cariñosos, ciudadanos respetables. Esto nos fuerza a confrontar una verdad incómoda. El mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene cara de persona común. Adolf Eichmann organizaba deportaciones en masa durante el día y regresaba a casa para ayudar a los hijos con la tarea. Joseph Mengele realizaba experimentos horribles en niños en Auschwitz, pero décadas después jugaba cariñosamente con los nietos en Brasil. Esta dualidad desafía nuestra comprensión sobre la naturaleza humana. Queremos creer que personas que cometen atrocidades son fundamentalmente diferentes de nosotros, monstruos, psicópatas, fanáticos, pero la realidad es más perturbadora. Muchos eran personas normales que hicieron elecciones extraordinariamente malas. El psicólogo Stanley Milgram
En sus famosos experimentos sobre obediencia a la autoridad, demostró cómo personas comunes pueden ser llevadas a cometer actos crueles bajo ciertas condiciones. Hannah Arendt, al cubrir el juicio de Eichmann, acuñó el término banalidad del mal para describir cómo atrocidades pueden ser cometidas por personas aparentemente comunes. Segunda lección: la justicia puede ser lenta, pero no necesita tener fecha de caducidad. Los juicios de exnazis en las décadas de 2010 y 2020 probaron que nunca es demasiado tarde para responsabilizar a criminales por sus actos. Incluso que el castigo llegue décadas después sirve a un propósito vital. Establece que ciertas acciones son inaceptables, independientemente de cuándo fueron cometidas. Críticos argumentaban que no tenía sentido juzgar nonagenarios por crímenes cometidos en la juventud, que ya no eran las mismas personas, que la sociedad nada ganaba procesando hombres a punto de morir. Pero los tribunales rechazaron consistentemente esos argumentos. La edad puede ser considerada en la sentencia, pero no elimina la responsabilidad criminal. Crímenes contra la humanidad no prescriben. Más importante, esos juicios tardíos sirvieron a un propósito educativo y simbólico. Cada caso reafirmaba los valores que la sociedad democrática defiende. Mostraba a las nuevas generaciones que existe responsabilidad individual, incluso en contextos de crímenes colectivos. Tercera lección: el olvido es una elección. Muchos países, incluyendo Alemania, pasaron por periodos de amnesia conveniente sobre el pasado nazi. Era más fácil, más práctico, más cómodo simplemente seguir adelante. Pero esa amnesia tuvo costos. Permitió que criminales escaparan de la justicia y, peor, permitió que las ideas que los motivaron permanecieran latentes. La integración de exoficiales de las SS en la sociedad alemana de la posguerra fue un fenómeno complejo. Por un lado, era prácticamente imposible excluir a todos los exnazis de la vida pública. Eran demasiado numerosos. Por otro lado, esa continuidad personal significó que muchos criminales nunca enfrentaron consecuencias por sus actos. El resultado fue una cultura de silencio que duró décadas. Exoficiales de las SS trabajaban como jueces, policías, maestros, médicos. Sus pasados eran conocidos, pero no discutidos. Era como si hubiera un acuerdo tácito. No preguntamos, ustedes no cuentan. Esa amnesia solo comenzó a ser superada en las décadas de 1960 y 1970, cuando una nueva generación de alemanes comenzó a cuestionar el pasado de sus padres y abuelos. Cuarta lección: la memoria persistente puede vencer al tiempo. Simon Wiesenthal, Efraim Surov, incontables sobrevivientes y sus descendientes se negaron a olvidar. Su persistencia garantizó que la justicia, incluso tardía, fuera hecha. Wiesenthal pasó más de 50 años rastreando criminales de guerra. Podría haberse jubilado, disfrutado la vida, tratado de olvidar los horrores que vivió. En lugar de eso, dedicó su existencia a garantizar que los crímenes no quedaran impunes. Su filosofía era simple: la justicia, no la venganza. No buscaba destruir exnazis por ira o sed de retribución. Buscaba responsabilización porque creía que una sociedad que permite que crímenes pasen impunes está destinada a repetirlos. Nummer 6. La pregunta que permanece. Queda una pregunta fundamental: ¿hasta dónde va la responsabilidad individual por crímenes colectivos? Los exoficiales de las SS, que fueron juzgados en las últimas décadas, frecuentemente usaron la misma defensa. Yo era solo una pequeña pieza. Yo solo estaba siguiendo órdenes. Yo no tenía opción. Oskar Gröning, el contador de Auschwitz, admitió su culpa moral, pero argumentó que era solo una pequeña pieza en la máquina de exterminio. John Demjanjuk alegó ser una víctima, un prisionero de guerra forzado a trabajar para los nazis. Los tribunales rechazaron sistemáticamente esas excusas, e hicieron bien, porque aceptarlas sería aceptar que individuos pueden abdicar de su responsabilidad moral cuando forman parte de sistemas mayores. Esta lección resuena mucho más allá del contexto del Holocausto. En un mundo donde crímenes contra la humanidad aún pasan, genocidios, limpiezas étnicas, sistemas de opresión, el mensaje es claro: no hay forma de escapar de la responsabilidad individual, alegando que eras solo una pieza. Cada persona en una cadena de comando tiene elecciones.
Puede negarse, resistir, desertar, sabotear. Esas elecciones tienen consecuencias, muchas veces terribles, pero existen. Sarke Pasuros, el eco en los días de hoy. La historia de los exoficiales de las SS también nos enseña sobre la fragilidad de la civilización. Muchos de esos hombres eran educados, cultos, venidos de una de las sociedades más avanzadas de la época. La Alemania de 1933 tenía universidades renombradas, música sublime, literatura extraordinaria, ciencia de punta. Eso nos recuerda que el progreso tecnológico y cultural no es garantía contra la barbarie. De hecho, puede hasta facilitarla. La eficiencia burocrática alemana, la precisión de su ingeniería, la disciplina de su cultura militar, todo eso fue puesto al servicio del genocidio. Esta es una lección relevante hoy, cuando tecnologías cada vez más sofisticadas pueden ser usadas tanto para liberar como para oprimir, para conectar como para dividir, para curar como para destruir. Sistemas de vigilancia digital pueden proteger sociedades o crear estados totalitarios. Inteligencia artificial puede democratizar el conocimiento o amplificar prejuicios. Redes sociales pueden promover democracia o esparcir desinformación. La tecnología, por sí sola, es neutra. Lo que determina si será usada para el bien o para el mal son las elecciones humanas, individuales y colectivas. La responsabilidad de la memoria. Hoy, casi 8 décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los últimos sobrevivientes del Holocausto están muriendo. En pocos años, no habrá más testigos vivos de los horrores que documentamos. Eso hace nuestra responsabilidad aún mayor. No podemos más depender de la memoria viva para mantener la historia viva. Tenemos que encontrar nuevas formas de transmitir esas lecciones para generaciones que no conocieron testigos, que no escucharon historias de primera mano. Es por eso que documentales como este son importantes. Por eso que los juicios tardíos de exnazis, incluso cuando los acusados ya eran nonagenarios, fueron necesarios. Por eso que organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal continúan su trabajo incluso cuando hay poquísimos criminales vivos para perseguir. Porque la justicia no es solo sobre castigar culpables, es sobre afirmar valores. Cada juicio, cada condena, cada historia contada sirve como recordatorio. Algunas cosas son inaceptables, independientemente del contexto. Algunas líneas no pueden ser cruzadas, independientemente de las presiones. Algunas elecciones tienen consecuencias que duran generaciones. 3. Las lecciones para el futuro. Lo que aprendimos con la historia de los exoficiales de las SS puede ayudarnos a enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Primero, debemos ser vigilantes sobre nuestra propia capacidad para el mal. Los perpetradores del Holocausto no eran monstruos únicos. Eran personas como nosotros que hicieron elecciones terribles bajo ciertas circunstancias. Eso no los disculpa, pero nos alerta. Todos somos capaces de elecciones morales, para bien o para mal. Segundo, debemos insistir en la responsabilidad individual, incluso en contextos de crímenes colectivos. Sistemas opresivos dependen de individuos que eligen participar, sea activamente o por omisión. Reconocer eso es empoderador. Significa que cada persona tiene el poder de resistir, incluso en formas pequeñas. Tercero, debemos valorar y proteger las instituciones que garantizan justicia y responsabilización. Tribunales independientes, prensa libre, organizaciones de derechos humanos. Esas instituciones son frágiles y preciosas. Son nuestra defensa contra la impunidad. Cuarto, debemos cultivar y transmitir la memoria histórica, no como ejercicio académico, sino como guía moral. Las historias del pasado nos ayudan a navegar el presente y construir el futuro. La última palabra. La historia de los exoficiales de las SS después del Holocausto no tiene un final feliz. No puede tenerlo. Muchos criminales escaparon de la justicia. Muchos vivieron vidas cómodas mientras sus víctimas estaban muertas. Muchos llevaron sus secretos a la tumba. Pero hay algo profundamente humano en la persistencia de aquellos que se negaron a dejar que los crímenes quedaran impunes. En la determinación de sobrevivientes que dedicaron sus vidas a buscar justicia. En la valentía de sociedades que, eventualmente, decidieron confrontar sus pasados sombríos. Simon Wiesenthal
tenía una frase que resumía su filosofía: la justicia, no la venganza. Y agregaba: para las víctimas que murieron y para las generaciones que aún van a nacer. Esta es la razón por la cual esta historia importa. No porque vivimos en el pasado, sino porque el pasado vive en nosotros. Las elecciones que hicieron en 1933, 1941, 1945 resuenan hasta hoy. Y las elecciones que hacemos hoy resonarán por generaciones. La pregunta no es si podemos olvidar lo que pasó. La pregunta es si podemos darnos el lujo de olvidar. Porque la historia, como dijo William Faulkner, nunca es realmente pasado, ni siquiera es pasada. Adolf Eichmann murió en una prisión israelí en 1962. Klaus Barbie murió en una prisión francesa en 1991. Joseph Mengele murió en Brasil en 1979, sin nunca haber sido juzgado. Oscar Groening murió en Alemania en 2022, poco antes de comenzar a cumplir su sentencia. Todos están muertos ahora, pero sus historias permanecen. Sus elecciones resuenan, sus víctimas son recordadas. Y nosotros, todos nosotros, cargamos la responsabilidad de garantizar que las lecciones de sus vidas y crímenes no sean olvidadas. Porque al final de cuentas, la memoria es la única victoria duradera que podemos dar a las víctimas, la única garantía que podemos ofrecer a las futuras generaciones. La cacería de los exoficiales de las SS puede haber terminado, pero aún quedan miles de soldados rasos que sirvieron en las filas nazis. Muchos aún están vivos, escondidos en asilos, cargando secretos de décadas. ¿Cómo viven con el peso de la historia? ¿Qué piensan sobre su pasado? En el próximo video vamos a investigar el destino de los soldados comunes de las SS, hombres que no comandaban, pero ejecutaban. Una realidad aún más perturbadora te espera. Dale clic al video que está apareciendo en la pantalla ahora y vamos juntos a descubrir esa otra cara de la historia.